Gloria a Dios. No se agüite, ¿verdad? Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Estamos todavía, ¿verdad?, en este maravilloso libro que nos enseña, hermanos, cómo la iglesia al inicio, todo lo que el Señor, ¿verdad?, les presentó como diseño, todo lo que, sí, Hechos capítulo 13, cómo el Señor por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, les dio la dirección de cómo hacer todas las cosas conforme Él lo va estableciendo. Recuerde que la iglesia no es una invención humana, o sea, no es un invento de alguien la iglesia. Las cosas que hacemos tampoco son un invento. Claro, en muchas iglesias se hacen cosas que no vienen en la palabra, pero decir, el estudiar la palabra es una ordenanza del Señor. El cantar cánticos, himnos espirituales es una ordenanza del Señor. El poder reunirnos y tener la misma fe, compartir, hermanos, los alimentos, compartir la Santa Cena, es un diseño del Señor. Son cosas que Él preparó, que Él hizo. Y aquí en el capítulo 13 de Hechos, voy a leer, ¿verdad?, el verso 1, 2 y 3. Dice: entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Nos da algunos nombres. Y luego dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. Son tres pasajes que al parecer al leerlos están un poquito confusos, no se entienden muy bien, pero lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que, gracias, nos está enseñando Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, cómo es que el Espíritu Santo de Dios trabaja en su iglesia. Nos dice que mientras que estos hombres, ¿verdad?, estaban aprendiendo. Okay, jóvenes, pueden pasar con nuestra hermana Liliana, perdón, se me había pasado. Pueden pasar con nuestra hermana Liliana, ahorita les llamamos, ¿verdad? Y sucede que nos da los nombres de estos profetas y maestros y nos dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, el Espíritu Santo les habló. ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor está llamando a sus siervos, el Señor está llamando a aquellos que van a predicar, enseñar, ¿verdad?, acerca del reino de Dios a las iglesias. Y muchas veces, hoy en día no conocemos el término o no conocemos lo que le llamamos los ancianos de la iglesia. Los hemos escuchado hablar, los ancianos son los que toman decisiones, son los que mandan, son los representantes de la iglesia, pero no entendemos bien quiénes son, cuál es su función, su deber, por qué están ahí. Muchas veces las nuevas iglesias, hermanos, no tienen ancianos, sino tienen nada más al pastor. Y el pastor es el que ¿qué? El que manda, el que dirige, el que dice qué hacer y qué no hacer. Y entonces muchas veces ya no entendemos bien cuál es el diseño que el Señor nos ha dado para funcionar correctamente como iglesia, para que seamos bendecidos correctamente como iglesia. Y aquí es donde los ancianos y la iglesia, hermanos, es un diseño que Dios ha hecho para que podamos avanzar espiritualmente de una forma segura, de una forma constante y conforme a la palabra de Dios. Y vamos entonces a entrar a este tema que la iglesia primitiva o la iglesia temprana conocía bien. Porque ellos conocían bien lo de los ancianos. Vamos precisamente a ver los ancianos o los líderes en la antigüedad. En cualquier pueblo que usted pueda estudiar, en cualquier sociedad que usted pueda estudiar, los ancianos eran hombres adultos, generalmente de la tercera edad, ¿verdad? O sea, ya grandes, que eran responsables por tomar decisiones en la comunidad o en el pueblo. O sea,
Anteriormente, cuando alguien tenía algún problema de tierras, que se peleaban por las tierras, que había habido tal vez un asesinato, cuando no había ley, no había gobiernos, los propios pueblos tenían sus dirigentes. ¿Quiénes eran esos dirigentes? Los ancianos, las personas más adultas, eran los que tomaban decisiones. En cualquier, hermanos, pueblo, verdad, y sociedad, siempre era de esa manera. Y en la Biblia, en el pueblo de Israel, no es diferente. En realidad, verdad, nos enseña la palabra de Dios que anciano es una forma, verdad, de llamar a aquellos hombres que lideraban al pueblo. Y aquí, hermanos, podemos ver un ejemplo muy claro. Génesis capítulo 50, verso 7. Muere Jacob, el padre de José. Gracias a Dios, José, verdad, sus hermanos y su padre pudieron vivir con él en Egipto los últimos años de la vida de su padre. Así es que muere Jacob y de Egipto regresan a la tierra, verdad, de Canaán para enterrarlo, para hacer un sepelio ahí. Y dice el capítulo 50 de Génesis, verso 7: así subió José a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice los ancianos de la casa de Israel y los ancianos, verdad, de la casa de Egipto? Está diciendo todos los representantes, los que toman decisiones, los que son líderes, subieron, verdad, con José a sepultar a su padre. En el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 16, Éxodo 3:16, Dios le dijo a Moisés que primero contara con los ancianos de Israel para decirles que él lo había mandado a liberar al pueblo. No llegó Moisés a Egipto y juntó a todo el pueblo y les dijo: hey, el Señor me ha mandado a liberarlos, sino que dice: hey, Moisés, junta a los ancianos del pueblo de Israel y diles a ellos que yo te he enviado. Aquí vemos otro ejemplo, hermanos, cómo el Señor, verdad, utiliza a los ancianos, a los líderes, verdad, a los dirigentes que representan las familias, que representan a la comunidad. Es como hoy, hermanos, políticamente, verdad, votamos por representantes, congresistas, gobernadores, presidentes que nos representen, pero anteriormente no era así. Anteriormente los ancianos de los pueblos, de las familias, representaban a la familia. Lo que el anciano decía, eso era lo que ¿qué? La decisión que se tomaba. Entonces vemos esto en el pueblo de Israel. En Éxodo 24, hermanos, también tenemos otro ejemplo. 70 ancianos habían sido seleccionados como el cuerpo gobernante de Israel cuando Moisés, verdad, los estaba guiando en el desierto. Números 11:16. Dice el Señor a Moisés: reúne ante mí a 70 hombres de los ancianos de Israel, de los que sepas que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y los traerás a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Entonces vemos que Dios desde la antigüedad, hermanos, toma a los ancianos como a los representantes, los líderes, los dirigentes de un pueblo, de familias o de una comunidad. Es claro, hermanos, al ver estos pasajes bíblicos, que los ancianos ocupan un lugar, ¿verdad?, de liderazgo, de servicio, no de ser dueños. No es que eran dueños, son siervos, son representantes, ¿verdad?, del pueblo, de las familias. Con el tiempo, hermanos, esa posición de líder, de anciano, pasó de ser un cargo, ¿verdad?, que era informal. Informal quiere decir, no los pasaban aquí enfrente, ¿verdad?, y los ungían y les daban un título y les daban una túnica, sino que se iba ganando ese respeto, se iba ganando ese lugar, ¿verdad?, por medio del comportamiento, por medio, ¿verdad?, del testimonio. Pero ahora, en nuestros tiempos que vivimos hoy, ha pasado de ser algo informal, nada más anciano, a algo que la iglesia conoce ahora como pastores o líderes o ancianos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en el tiempo antiguo, hermanos, todo el tiempo que los pueblos existieron, los ancianos fueron los representantes, fueron, ¿verdad?, los gobernantes que lideraban a los pueblos. Ahora, eso fue en la antigüedad. Podemos entender que Israel, Egipto, los pueblos árabes, los pueblos chinos, o sea, decir, en todas partes
los ancianos, la gente mayor, era la que tomaba las decisiones. Pero hoy, en nuestro tiempo, en el periodo del Nuevo Testamento, en donde vivimos hoy, donde la iglesia creció, ¿verdad? Nació y creció, hermanos. Los ancianos continúan liderando, o debería ser así. Vuelvo a repetir, muchas veces en el modelo de la iglesia moderna no se conoce la función de los ancianos, no se conoce qué es lo que deberían hacer, no se conoce quiénes deberían encargar, ¿verdad? Ese oficio, ese trabajo en la iglesia. Y por ignorancia, hermanos, la iglesia ha perdido bendición de Dios. Por la facilidad de que un hombre sea el pastor y que dirija y haga a su antojo lo que quiere, pues es más sencillo. Es más fácil nada más poner a cargo, ¿verdad? El administrador, el contador, aquel que lleva a cabo lo de la escuela dominical y la educación cristiana. Pero esos no son los ancianos. En realidad, amados, tenemos que entender que durante el tiempo y después de que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hay un ejemplo muy claro: el Sanedril judío. ¿Han escuchado esa palabra, Sanedril? Es una manera de decir, ¿verdad? El conjunto de ancianos, el congreso, los representantes, ¿verdad?, de Israel en el tiempo del Señor Jesús. Existían todavía esta costumbre de que 70 ancianos que formaban el grupo del Sanedril, eran los miembros de este grupo del Sanedril, eran elegidos meticulosamente, tenían que cumplir muchos requisitos, tenían que tener un testimonio, ¿verdad?, intachable para ser seleccionados para ese cargo, para estar en ese grupo que dirigía a Israel. Aunque el Sanedril, hermanos, no se basaba en la área política, o sea, no eran políticos, pero sí fungían en todas las decisiones políticas, hermanos, religiosas y de la vida diaria de Israel. Esos 70 ancianos de Israel en el tiempo del Señor Jesús eran los que regían al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, los que dirigían la vida diaria, hermanos, religiosa del pueblo de Israel eran estos 70 hombres, junto con el sumo sacerdote. Y aquí vemos toda toma importante de decisiones, hermanos. Cualquier área política, religiosa, social, la tomaban estos ancianos, este Sanedril. De hecho, ellos fueron los que tomaron la decisión de crucificar ¿a quién? Al Señor Jesús, por el bien, entre comillas, del pueblo de Israel. Creían que el Señor Jesús, el Mesías, iba a traer una revuelta, que se iban a levantar contra Roma, y esto iba a traer muerte al pueblo de Israel. Y entonces ellos dijeron: busquemos la manera de eliminar a Jesús de Nazaret. Y ya sabemos la historia. Compraron, ¿verdad?, a Judas, uno de los discípulos, le pagaron. Todas estas decisiones ellos la tomaron. El sumo sacerdote, cuando estaban juzgando al Señor Jesús de una manera ilegal, él fue el que se rompió los vestidos, o sea, su túnica, y dijo: blasfemia. O sea, el Señor que está aquí enfrente ha dicho que Él es Dios, es hijo de Dios, tiene que morir. Ellos fueron los que tomaron esa decisión, y muchas decisiones que bendijeron y que afectaron al pueblo de Israel, hermanos. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, cuando el Señor establece su iglesia, fundó su iglesia, el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles y a los discípulos, a los primeros cristianos, que el diseño de liderazgo y servicio de la iglesia no iba a ser muy diferente. Iban a continuar, ¿verdad?, los ancianos a cargo, ¿verdad?, del trabajo principal en la iglesia, hermanos. Líderes, siervos, no dueños, no pastores dueños, no hombres dueños de la iglesia, no que hagan y digan lo que ellos quieren y sientan, sino que estén sometidos a Dios y en servicio, ¿verdad?, hacia la iglesia. También estos ancianos fueron escogidos y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y aquí es donde los ancianos dentro de la iglesia, hermanos, se convirtieron con el tiempo en pastores. Hay 3 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores. Vamos a verlo un poco más adelante, pero ya se nos fue quitando la idea de los ancianos y entonces tomamos la palabra, ¿verdad?, pastor o pastores.
Y amados, 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, si quiere ahí apuntarlo. El apóstol Pablo es muy claro con sus discípulos. Tito era un compañero de Pablo, Timoteo era un compañero de Pablo que le ayudaban, ¿verdad?, a evangelizar, a recorrer, ¿verdad?, lugares donde la palabra no había sido, el evangelio no había sido predicado. Le ayudaban a establecer iglesias, le ayudaban a enseñar a los nuevos cristianos. Entonces Pablo le escribe al joven Timoteo y al joven Tito, ¿verdad?, cómo es que ellos deben de buscar entre los cristianos donde se empieza a levantar una iglesia, hombres los cuales cumplan con ciertos requisitos para que sirvan a la iglesia, para que dirijan la iglesia, para que tomen decisiones en la iglesia. Y aquí es donde usted puede leer requisitos, ¿verdad? Puede leer inclusive algunas funciones. Y aquí vamos a entrar un poco, hermanos, en esto, porque hoy vamos a traer algo, un cambio importante en la iglesia, ¿verdad? Que el cual usted tiene que ser parte si quiere usted crecer, fortalecer su fe más. Pero para poder dar ese paso, primero se le tiene que enseñar dónde es que la Biblia dice que debería ser así. Y aquí es donde el oficio de anciano, hermanos, es dado en la palabra de Dios para traer crecimiento espiritual y protección a la iglesia. No para aprovecharse de la iglesia, no para servirse de la iglesia, no para adueñarse de la iglesia, sino para servir a la iglesia, ayudarla, ¿verdad?, a protegerse y crecer. Los ancianos, hermanos, son los pastores del rebaño que Jesucristo, por medio de su palabra y su espíritu, pone para servicio de la iglesia. En Tito capítulo 1 podemos ver una responsabilidad. Vamos entonces con la idea. El Señor establece ancianos. Los ancianos son los dirigentes de un pueblo, una familia. Continuó con esa tradición en la iglesia. El Señor establece ancianos, hombres, ¿verdad?, que estén dispuestos a servir, que tengan muchos requisitos que hoy no vamos a hablar de ellos, sino de las funciones, que estén dispuestos a servir, dispuestos a ayudar, dispuestos a dar, dispuestos, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Y entre las cosas que los ancianos deberían de hacer, hermanos, en primer lugar, ¿verdad?, animar a otros por medio de la palabra. Tito capítulo 1 verso 9. Si usted dice, bueno, ¿para qué están los ancianos en la iglesia? ¿Por qué los establecieron? ¿Qué debería hacer uno que es anciano? Pues en primer lugar, Tito 1:9 dice, deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Un anciano de la iglesia, hermanos, debe conocer la palabra de Dios, conocerla de la manera correcta, interpretarla de la manera correcta, haber sido enseñado en el evangelio correcto. Dice, ¿por qué? Porque entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza. Una de las funciones, hermanos, de los ancianos es animar a otros por medio de la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen a la enseñanza que están equivocados. Es decir, un anciano, cuando viene alguien que todavía no es maduro, que todavía no conoce bien la palabra, un anciano debe ser capaz de explicarle correctamente la palabra, hermanos, de la manera, ¿verdad?, en que el evangelio verdadero es, y animar a esa persona con la palabra. Debe ser capaz, ¿verdad?, de defender la escritura para que no se vaya más confundido la persona de lo que ya está. Aquí es donde en realidad, hermanos, debe conocer el mensaje fiel que se le enseñó. Debe de animar a otros con la palabra. Número 2, debe ayudar a resolver problemas en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, o creían que en la iglesia no había problemas? Que en la iglesia no hay celos, que en la iglesia no hay discusiones, que en la iglesia no hay envidias, que en la iglesia no hay diferentes maneras de pensar. No, pues sí las hay. En la iglesia hay pecado porque hay pecadores, ¿sí? La iglesia es santa y se está santificando porque el Dios a que servimos es santo. Pero siempre va a llegar personas nuevas, hermanos, con pecado a la iglesia. Personas que apenas van a empezar la transformación. Y todavía siempre va a haber cizaña, va a haber personas en la iglesia que van a tener mucho tiempo de estar aquí, pero que nunca han sido transformados.
Pero Dios trabaja en sus hijos. Ponga esto en mente, por favor. Dios no trabaja con las personas de afuera. Dios trabaja con los que están donde, en su pueblo. Dios no transforma al que está afuera, Dios transforma al que está ¿qué? Adentro. Dios trabaja en la vida de los que le están buscando. Dios trabaja en la vida de aquellos que quieren hacer su voluntad. Si yo estoy en la iglesia, hermanos, y soy pecador y Dios está trabajando conmigo, y el hermano que está a un lado mío también es pecador y está trabajando con él, el pecado de él me puede afectar y mi pecado lo puede afectar, pero Dios va a utilizar ese pecado para poder ¿qué? Transformar las dos vidas. Un ejemplo muy claro. Yo le pido a Felipe una herramienta. Felipe, préstame tu taladro, lo necesito para poner una puerta, ¿verdad? Te lo regreso mañana, brother. Y Felipe me dice, brother, mañana lo necesito porque voy a trabajar. No, yo te lo regreso mañana. ¿Pero no qué? No cumplo, no se lo regreso. Mi pecado de mentira, hermanos, de engaño, de que me valió que mi hermano, ¿verdad?, crea en mí, lo va a afectar a él. Pero van a pasar dos cosas. O ese pecado lo va a desanimar y va a hacer que se vaya de aquí. O si él decide obedecer la palabra, perdonar y buscar reconciliarse, Dios va a trabajar con mi pecado en la vida de quién? De él. Y claro, Dios va a trabajar en mi vida por medio de lo que hace en la vida de Felipe. Aquí es donde, hermanos, yo siempre les hago esta pregunta: ¿quién te trajo aquí? ¿Quién te trajo a esta congregación? Yo no fui por ti. Yo no fui a tocarte la puerta y decirte, vente a la iglesia. Si tú llegaste aquí, es porque el Señor te trajo. Y este es el reto. Vete hasta que el Señor te saque. Cuando el Señor te diga, muévete. No cuando tú te ofendas. Porque te voy a decir una cosa: si estás aquí en la iglesia, te vas a ofender con los demás. Te vas a agüitar por los demás, por las malas caras que te hicieron, por la manera en que te hablaron. No estoy justificando, están mal los malos tratos, hermanos, y vamos a dar cuentas al Señor los que lo hacen. Pero si tú te pones a ver nada más, hermanos, las cosas malas de tus hermanos en Cristo, te vas a ir. Pero el reto es, si el Señor te trajo, el Señor quiere trabajar en tu vida por medio de la vida de ¿quién? De los demás. Te quiere bendecir por medio de los dones de los demás, pero también quiere trabajar en tu pecado por medio del pecado de ¿quién? De los demás. Aquí es donde entonces los ancianos, hermanos, no van a resolver los problemas, pero van a ayudar a que en la familia de Dios, por medio de la palabra, se resuelvan. Tenemos un ejemplo muy claro, Hechos capítulo 15, versos 1 y 2. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: hey, a menos que ustedes se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Fíjense, Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio. Otros creyentes judíos que pensaban que todavía la ley era necesaria para ser salvo, llegan enseñando, diciendo: está bien que creas en el Mesías, está bien que creas en el Señor Jesús, pero si no haces lo que la ley dice, no eres salvo. Entonces empezó a haber confusión en la iglesia, hermanos. Dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con estos judíos y discutieron, y fíjate la palabra que dice, con vehemencia. ¿Qué quiere decir vehemencia? Discutieron con mucha injundia, bien fuerte, para que entiendas. O sea, se levantaron la voz de que no es cierto lo que es eso. Discutieron grandemente, hermanos, dice. Finalmente, como no pudieron resolver nada, dice, la iglesia decidió. ¿Quién decidió en la iglesia, hermanos?
los ancianos, enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes para que hablaran con los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión. O sea, otra vez, ¿quiénes son los que por medio del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra ayudan a resolver los problemas entre la iglesia, hermanos? Los ancianos. No que ellos los van a resolver, van a ayudar. Entonces, los ancianos animan por medio de la palabra, los ancianos ayudan a resolver problemas por medio de la palabra. Otra responsabilidad que los ancianos hacen en la iglesia, hermanos, es orar por los enfermos. Santiago, capítulo 5, verso 16. Es una pregunta. Santiago le está hablando a la iglesia. Hey, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Es una pregunta. Pues sí, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. El enfermo sanará. Orar por los enfermos, hermanos. Una de las necesidades en la oración, hermanos, es orar por la voluntad de Dios. Yo sé que en cada uno de nosotros tenemos siempre el deseo del bienestar, siempre tenemos el deseo de la salud, el deseo de que las personas gocen, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. Y muchas veces siempre oramos por cosas buenas y claro, no debemos orar por cosas malas, pero muchas veces nos olvida decir, Señor, pero aunque mi hermano está enfermo, aunque está pasando por esta situación, aunque yo quiero que salga de aquí, que se haga tu voluntad. Amados, los ancianos tienen la tarea, ¿verdad?, de orar por los enfermos porque se supone que los conocen, se supone que saben quiénes son. Muchas veces a mí me pedían ir a orar por personas que no conozco, ¿no?, que yo no sé su fe, aunque me decían, no, sí, yo creo, es cristiano, es cristiana, mi vecino. En realidad, yo no conozco la fe de quién, de esa persona. Yo no sé si en lo oculto le adora ídolos o cree todavía en santos. Esta escritura de Santiago, hermanos, no es para los que no son de la iglesia. Aquí es donde está el problema, hermanos. Cuando Dios te dice que vayas y ores por alguien, no hay duda. Pero un anciano de la iglesia no puede ir a orar, hermanos, esperando y creyendo que suceda esto por alguien que no es ¿qué? Que no cree en el Señor. Porque aquí le está hablando Santiago a la iglesia. ¿Está alguno de quién entre nosotros, la iglesia, enfermo? Llame a los ancianos. Dice que oremos siempre, hermanos, por todo hombre en toda nación. Pero hay cosas específicas en la iglesia que se hacen por medio de los miembros de la iglesia, hermanos. Es como decir, yo soy padre de familia de mis hijos. Yo no conozco a los hijos de el que vive en la calle Oaxaca. Yo no sé cuáles son sus qué, sus necesidades, su educación, sus creencias. Aunque yo soy padre de unos hijos míos, yo no sé, ¿verdad?, cómo creen, piensan y necesitan los hijos de alguien más. Sé que necesitan comer, claro, vestir. Pero lo que me refiero, amados, es que los ancianos oran por los enfermos de su iglesia porque los conocen, porque saben lo que les han enseñado, porque saben, ¿verdad?, la fe que también tienen, o se supone que el anciano debe saber la fe que tiene, ¿verdad?, el miembro de la iglesia. Animan con la palabra, hermanos, ayudan a resolver problemas con la palabra, oran por los enfermos. Primera de Pedro capítulo 5. Los ancianos deben cuidar la iglesia con humildad. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, Primera de Pedro capítulo 5, versos 1 al 4. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos de Central, paren oreja. Como decía, ¿verdad?, un famoso por ahí, pare oreja, ancianos de Central, dice, una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia.
Yo también soy anciano, dice Pedro, y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, yo igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, no que Dios les ha dado. No somos dueños de la iglesia. Nos ha encomendado el cuidado de la iglesia. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal, ¿verdad? Pues ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a bendecir por cada visita, por cada oración que hagan? No, dice, no lo hagan de mala gana, no lo hagan por beneficio, ¿verdad? Que puedan obtener, sino que háganlo deseosos de servir a Dios. Este es un verso que debemos guardar mucho en el corazón, hermanos. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Aquí yo he tenido mucho cuidado de hacerlo, y las veces que lo he regado lo he reconocido. No abusar, hermanos, no ordenar, no menospreciar a los demás. Dice, sino guíenlos con su buen ejemplo. Yo quiero que un hermano sirva. ¿Qué debo hacer yo como pastor? ¿Mandarlo servir o ser ejemplo para que él sirva? Ser ejemplo. Hermano, ¿me ayudas a poner las sillas? No es decir, Juan, pon las sillas, brother. Es, ¿me ayudas a poner las sillas? ¿Me ayudas a ir a visitar? ¿Me ayudas a enseñar? ¿Me ayudas a servir? Yo lo hago y tú me ayudas. Esa es la manera, hermanos, en que un anciano, un pastor, debe cuidar el rebaño del Señor, no creyéndose dueños, no creyéndose superiores, no exigiendo a la iglesia, ¿verdad? Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Hermanos, los ancianos son líderes de la iglesia, designados para servir, no para ordenar. Los ancianos deben ser confiables. Si la iglesia conoce a los ancianos y los ancianos le sirven a la iglesia, entonces va a haber confianza. Les vamos a poder llamar cuando hay problemas en la casa y pedirles dirección en la escritura, sabiendo que ellos van a orar por nosotros y nos van a llevar la palabra, y no que van a llevar el chisme de casa en casa de lo que está sucediendo con nosotros. Tenemos que entender, hermanos, ancianos, siervos de Dios, la iglesia es del Señor, no es nuestra. Debemos cuidar de ella y no servirnos de ella. Ok, entonces debemos de cuidar. El anciano ora por los enfermos, el anciano ayuda, ¿verdad?, a resolver disputas con la palabra. El anciano, hermanos, anima a otros con la escritura. Hebreos capítulo 13. Aquí es donde la relación de siervos y de miembros de la iglesia hay responsabilidades. Así como el anciano debe de servir en amor, hermanos, y ser ejemplo, los miembros de la iglesia deben ser buenas ovejitas que oyen y que obedecen. No es nada más ir a arrear chivas que andan y hacen lo que quieren. No, hermanos, el Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, que me siga. Los pastores, hermanos, o los ancianos, no andan arreando chivas. O sea, no andan allá rogándole al que anda descarriado. No, Señor. Eso lo hace Satanás. Lea bien Corintios cuando dice que cuando un miembro de la iglesia se habla con él una vez y otra vez, y frente a toda la iglesia se le disciplina y no hace caso, dice, expúlsenlo de la iglesia. ¿Quién se va a encargar de él allá afuera? Satanás, dice, se va a encargar de él. Le va a dar una arrastrada, hermanos, y luego va a venir, viene el perro arrepentido con la cola entre las patas, decía el chavito.
Pero no son los pastores, hermanos, los que van a andar allá trayendo o rogándole o trayendo en rastras a los que no quieren. Eso nada más lo hace el Señor, hermanos, por medio de los que Él quiere. Los pastores son para cuidar el rebaño, para prever, para animar, para orar por ellos, para enseñarles, para servirles a los que quieren seguir al Señor. Aquí es donde Hebreos capítulo 13 dice: iglesia, obedezcan a sus líderes espirituales. ¿Qué dice Hebreos? Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Claro, hermanos, todo lo que está conforme a la palabra de Dios. La tarea de los ancianos es cuidar el alma de ustedes y tenemos que rendir cuentas a Dios por ello. O sea, aquí es: yo no le voy a rendir a cuentas a Dios por tus pecados. Yo le voy a rendir cuentas a Dios por lo que yo serví, hice o no hice hacia ti. Si yo te enseñé mal, yo le voy a dar cuentas a Dios por lo que te enseñé mal. Si yo te traté mal, yo le voy a dar cuentas a Dios porque te traté mal. No es que yo voy a dar cuentas a Dios de que ustedes son mis ovejas y yo doy cuentas a Dios por el alma de ustedes. Oh, este pastor tan bueno. No, hermanos, no es así. Ahí es donde no confíes tu alma a un pastor, a un anciano. Él es el Salvador, Él es el pastor, Él es el guía, Él fue el que dio la vida por ti, Él es el que te va a liberar, te va a limpiar, te va a sanar y te va a salvar, hermanos. Pero Él ha puesto a algunos hombres para ayudarte a cuidar tu santidad. Y dice: hey, obedece a tus líderes espirituales, haz lo que ellos dicen, su tarea es cuidar de tu alma, ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Y luego fíjate cómo dice el escritor de Hebreos: iglesia, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Ay, tengo que ir a visitar al hermano fulano. ¿Cómo es ese hermanito? Discute por todo pero bueno, Señor, tú me dices. ¿Cuál es la gran diferencia? Ay, qué padre, me toca ir a visitar al hermano fulano. No, hombre, el hermano siempre bien atento a la palabra. Siempre el hermano gozoso que vaya. Gloria a Dios. Es decir, hermanos, déjense querer. Déjense querer. Déjense servir. Déjense ser ayudados. No sean duros. No digan: ay, viene el hermano fastidioso, chihuahua, otra vez a regañarnos, ¿verdad? Otra vez con las pedradas. No, hermanos. Dice: denles motivos para que hagan con alegría y no con dolor, que los cuiden. Dice: esto último ciertamente los va a beneficiar a ustedes, iglesia. O sea, que tengas una buena actitud hacia los ancianos, hacia los líderes. Poner un ejemplo, ¿verdad? Brian y Brandon, ¿verdad? Son hijos de mi hermana Neri, pero, ¿verdad?, son miembros de la iglesia y yo los conozco de chiquillos. A veces los regaño, ¿verdad, muchachos? Ayer tuvimos una plática ellos y yo. Parezco un papá regañándolos, pero no lo hago ni abusando de ellos, ni diciéndoles yo soy. Yo les dije: los amo, ¿verdad? Los amo, muchachos. Y no quiero que sean hombres, ¿verdad?, fuera del camino del Señor. Si les digo esto es porque me interesa, porque quiero que sean mejor que yo y mejor que cualquier hombre que está aquí, para que Dios los use más. Y les dije: no estoy enojado con ustedes, estoy triste, estoy agüitado. Una situación entre ellos y nosotros. No crean que hicieron algo malo, hermanos, así, ¿verdad? No, es una cosa personal, ¿verdad? Pero, hermanos, yo sé que puedo ir con ellos y ellos van a escuchar, porque dan motivos para que sean guiados. Con muchos de mis hermanos aquí yo he hablado con Cristian, he hablado con Ezequiel, hemos tenido diferencias, pero ¿saben qué? El amor del Señor, después que reina entre nosotros y reconocemos y decimos: ¿sabes qué? No, Señor, perdónanos. Y el Señor lima las asperezas y entonces nos da gusto vernos, juntarnos, hablar. Ya sabemos que si hablamos no vamos a pelearnos, hermanos. Pero eso se hace, hermanos, a través, ¿verdad?, nada más del amor de Cristo. Iglesia, si uno de los ancianos quiere hablar contigo, quiere aconsejarte,
pues no lo rechaces. Escucha primero, ¿verdad?, lo que trae en la palabra. Y pídele a Dios, ¿verdad?, por la vida de este hombre que quiere ayudarte. Otra responsabilidad, hermanos: deben pasar tiempo en oración, intercediendo por la iglesia y enseñando la palabra. Hechos capítulo 6, versos 2 al 4. Aquí es donde hubo el primer problema en la iglesia, hermanos, de Jerusalén, en donde las que eran hebreas, pero que hablaban en griego, se quejaron, ¿verdad?, de que no se les repartía la despensa en una manera igual que las hebreas que hablaban judío. Y entonces vinieron a los apóstoles y les dijeron, pero los apóstoles dijeron: oigan, nosotros como ancianos no podemos andar, ¿verdad?, haciendo toda la obra de la iglesia, porque nosotros, dice, de manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión y les dijeron: iglesia, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios, dice, y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, busquen a 7 hombres que sean respetados, llenos del Espíritu Santo. A ellos les vamos a dar la responsabilidad de hacer eso. Nosotros los apóstoles debemos dedicar nuestro tiempo a la oración y la enseñanza. Orar y enseñar, hermanos, a la iglesia, fundamental. ¿Por qué hacemos esto cada domingo y cada reunión de jóvenes, niños, clases? La palabra, la palabra, la palabra, porque la palabra es Cristo. Porque la palabra nos muestra la voluntad de Dios, nos transforma, nos limpia, nos anima, nos confronta, nos disciplina, nos aconseja. Y la palabra es mucha, hermanos, y jamás, aunque tuvieras 1000 años, no vas a terminar, hermanos, de sorprenderte y de ser enseñado y confrontado por el Señor en ella. Y es indispensable que el anciano dé la palabra, hermanos, ore, interceda por los miembros de la iglesia. Aquí es donde entonces otros que no son ancianos ayudan a servir en otras cosas que todavía el Señor no los ha preparado y no los ha llamado. No es que los ancianos sean superiores, ni que tengan, ¿cómo se dice? Sean más especiales. Es un oficio de servicio ser anciano. Pero también hay diáconos, después hablaremos de eso, servidores, que ayudan a las cosas más manuales, hermanos, como distribuir la despensa, como poner sillas, como limpiar, como ir y dar raya a los hermanos. O sea, es decir, hay muchas cosas que no necesitan hacerlo los ancianos, que lo pueden ayudar, ¿verdad?, otros hombres o mujeres que estén dispuestos a hacerlo. Así es que el anciano, hermanos, tiene una responsabilidad muy grande de enseñar la palabra, hermanos, y orar mucho por la iglesia. Una responsabilidad más que viene con enseñar la palabra se encuentra en Efesios capítulo 4. Ya voy a terminar. Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Bueno, ¿qué no podemos nosotros crecer? Y el Espíritu, claro. El crecimiento de la iglesia es personal, pero también, hermanos, es interpersonal. Si la iglesia no fuera importante, Dios no hubiera establecido la iglesia. Dios nada más hubiera establecido hijos personales en cada hogar. Pero si Dios estableció la iglesia, creó un grupo, una familia, es para que seamos parte de. Pero yo no puedo ser la familia de Dios si primero no soy un hijo de Dios yo solo. Y aquí es donde entonces, aunque uno pueda leer la palabra en su casa, y lo debe de hacer todos los días, tú debes de estudiar la palabra en tu casa, tú debes de orar en tu casa, tú debes de cantar en tu casa, tú debes en tu trabajo, en tu escuela, en donde tú andas, tú tienes que ser testimonio y luz para los demás. También es de suma importancia que entiendas que tú eres parte de un cuerpo y que no puedes ser un cristiano isla, o sea, solillo ahí. No puede ser una mano ahí caminando sola como la de los locos Adams, ¿verdad? Por eso dicen los locos Adams. Tú no vas a ver una mano caminando, no, el pie es el que camina, la pierna. Eres parte de un cuerpo y tienes que meter eso en tu cabeza. Dependes de Cristo y de lo que Él puso como su cuerpo. Y aquí es donde entonces Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: hey, iglesia, sí, Cristo dio los siguientes dones. Dones son regalos a la iglesia. ¿Qué Dios le regaló a la iglesia?
Primero los apóstoles. Los apóstoles son los que 12 hombres que el Señor Jesús anduvo con ellos, les enseñó, los sirvió, hermanos, los regañó, los disciplinó, les reveló su amor, les reveló, ¿verdad?, el plan que el Señor iba a tener y les dio su poder. Y he aquí, ¿verdad?, dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Van a poder hablar, van a poder sanar, van a poder hacer milagros en mi nombre para que la gente crea. Primero Dios le regaló a la iglesia a los apóstoles y los apóstoles trajeron el evangelio como ellos lo escucharon directamente ¿de quién? Del Señor Jesús. Primero dice les trajo a los apóstoles y luego les dio profetas a la iglesia. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, aquí está hablando de la iglesia. Primeramente les dio apóstoles, luego les trajo profetas. Profetas, hermanos, ¿por qué? Porque todavía no estaba completa la ¿qué? Estamos hablando en el tiempo aquí de donde está Pablo vivo. Todavía no estaba completa toda la profecía. Juan todavía no había escrito el Apocalipsis. Entonces Dios todavía hablaba en ese tiempo por medio de ¿quién? De profetas. Y luego dice, primeramente apóstoles, luego profetas, los evangelistas. Eran los que estaban llevando el mensaje de Dios. Porque acuérdense que antes la iglesia no existía, no había radio cristiana, no había youtubers cristianos, no había revistas cristianas, no había Biblia. Esta fe apenas estaba ¿qué? Naciendo. Era muy necesario que Dios le diera evangelistas a la iglesia para que estos llevaran el mensaje y creciera más la iglesia por donde fuera predicado el evangelio. Y después dice, primero les dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos pastores y maestros ya es algo local, hermanos, ya es algo permanente, ya es algo que se queda asentado, algo necesario. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y se edifique la iglesia. Hermanos, los ancianos tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. No yo como mi persona, no yo en mi inteligencia, no yo en mi experiencia, no yo en mi gusto, sino siempre, siempre, siempre con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que se lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? La salvación al mundo. Y se edifique la iglesia, o sea, cada uno de nosotros crezcamos en amor, en perdón, hermanos, en fe, en santidad. Porque no se trata nada más de haber aceptado a Cristo y venir a sentarte aquí los domingos. Eso no es un cristiano, hermanos. Un cristiano va a ser sal y luz, testimonio para el Señor. Pero para que logres ser eso, pues necesitas edificarte, crecer, saber, conocer. Y entonces aquí es donde dice, ¿verdad? Para que la iglesia se edifique, es decir, que el cuerpo de Cristo crezca. Verso 13, ese proceso, ¿cuál proceso? Edificarse y crecer. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Uy, ¿nos falta cuánto? Bien poquito. Mucho. Hermanos, el apóstol Pablo dice, y aquel que inició la buena obra en ustedes, ¿cuál es la buena obra, hermanos? La salvación. Cristo inició la salvación en ti, dice, y aquel que inició la buena obra en ustedes la perfeccionará. Ese es un proceso hasta el día ¿qué? De su regreso. El proceso de que los ancianos ayuden a la iglesia a prepararse para hacer la obra de Dios y se edifique y que crezcan, hermanos, y que maduremos, va a estar presente hasta que ¿qué? Cristo venga. Eso básicamente, hermanos, es la responsabilidad del anciano y no uno en la iglesia. Entre más ancianos tenga una iglesia, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, más bendecida va a ser la iglesia. Porque va a haber más enseñanza, hermanos, va a haber más servicio, debería haber más amor, más consejo, más sabiduría, más disciplina. No se trata de que un solo hombre, hermanos, dirija y se haga lo que él quiere, sino lo que el Señor dice
en sus ancianos. Vamos terminando. Si le podemos hablar a los muchachos de la alabanza, hermano, por favor. A los muchachos de la alabanza. En el Nuevo Testamento, hermanos, se emplean tres palabras. Tienes que entender que el Nuevo Testamento no fue escrito ni en español ni en inglés, ¿verdad? Fue escrito en su mayoría el Nuevo Testamento en griego. Fue el original, lo que se hablaba en aquel tiempo que Israel estaba bajo el imperio romano. Y cuando dice la palabra anciano aquí, los ancianos deben ser, ¿verdad? Maridos de una sola mujer, y los ancianos deben de cuidar la iglesia. Esa palabra ancianos, hermanos, hay tres palabras que se usan originalmente en griego: presbíteros, episcopos y poimén. Esas tres palabras. Cada una es diferente, pero cada una tiene el mismo toque o el mismo significado, ¿verdad? De que es un oficio. ¿Qué es un oficio, hermanos? Algo que se sabe hacer, donde hay una habilidad para hacerlo. El carpintero que tiene un oficio te va a hacer muebles, ¿qué? Bien bonitos, porque tiene el conocimiento de cómo hacerlo. El oficio de anciano, hermanos, de presbítero, de episcopo, de poimén, ¿verdad? Es ser pastor, edificar, cuidar, proteger a el rebaño del Señor. Los ancianos, hermanos, deben ser cuidadosos en su vida, deben seguir la palabra de Dios, deben de rendir cuentas. O sea, un anciano no hace lo que quiere y no debería hacer lo que quiere, porque hay otros con él que también le dicen: oye, hermano, espérate, te pasaste como le hablaste al hermano. No uses tu autoridad para mal. O sea, no que los ancianos estamos por encima de los demás, hermanos. La iglesia debe tener ancianos y debe honrar a los ancianos. ¿Cómo honras a un anciano? No es, ay, hermano, qué buen anciano es. No, es escuchándolo. Y si te está él enseñando la palabra, obedece su instrucción y liderazgo. Dicho, hermanos, así simplemente, los ancianos deben ser consejeros, pacificadores, guerreros de oración, maestros, líderes de ejemplo en servicio, personas que toman decisiones según la voluntad de Dios. Los ancianos son los líderes, predicadores, maestros de la iglesia. No es una posición, hermanos, es un oficio, es un don que Dios da y debe ser tomada con mucha responsabilidad. Termino con Santiago 3:1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Los ancianos son llamados por el Señor. En Hechos capítulo 13, lo que leímos al inicio, vimos que el Señor llama por sus nombres a las personas que van a servir, que el Señor le dice a la iglesia: oren y ayunen y apártenme estos hombres. Es diseño de Dios, no es una invención humana, no es porque nosotros quisimos, no es porque me cae bien el hermano lo ponemos de anciano, es porque el Señor tiene algo, hermanos, en